Gracias al Señor también porque el día de hoy por la mañana encontré en una página de trabajo los datos de mi hijo. Entonces le mandé un correo para que se ponga en contacto conmigo mientras yo puedo ir para allá. Y nada, que poco a poco pues el Señor va haciendo las cosas. Amén. ¿Alguien más? Adelante. Pues yo también agradezco al Señor por la bendición que tuvimos en casa de tener a los hermanos. Es una alegría ver cómo el hermano Julio pues ha crecido mucho en el Señor y pues igualmente me gustó mucho con el estudio que dio, con su predicación y lo bien que se prepara el hermano. Y es de bendición que podamos compartir ese tiempo con ellos. Y también porque pues mi pequeña hermana mía se encuentra mucho mejor y agradezco al Señor por ello. Pues sí, me preocupé por ella, por su salud de mi niña y pues gracias a Dios la veo mucho mejor. Aunque no salió bien de sus estudios, pero sé que está en las manos de Dios y sé que Dios cuida de ella y que ahora como ya la van a estar checando constantemente, pues estoy tranquila, ¿verdad? Porque sé que es Dios el que abrió puertas para que ella pudiera estarla viendo ya un especialista. Y también quiero agradecer al Señor, ¿verdad? Porque en la semana me permitió cumplir un año más y agradezco al Señor por esa bendición, ¿verdad? Porque pues es una bendición que el Señor me tenga conmigo. Y también pues dar gracias a Dios, ¿verdad? Porque contamos con el hermano Marco, con la bendición de tenerlo aquí entre nosotros y con su apoyo que nos está dando. Y es de bendición, ¿verdad? Tener a un Aarón aquí en iglesia. Y quiero dar gracias a nosotros. ¿Alguien más? Yo, Sí. pues siempre hay cosas que agradecerle a Dios, ¿verdad? Amén. Y la verdad esta semana ha sido un poquito movidita para mí, Para mí también. para todos, creo. Le doy gracias a Dios porque, pues como dijo mi mamá, la verdad es que estábamos muy preocupados porque no sabíamos nada de la pequeñita mía y, o sea, me dio miedo porque dije, si yo que no soy su mamá estoy muy preocupada y mi mamá la veo mal y ahora imagínate cómo debe estar mi tía, ¿verdad? Luego mi mamá me dijo que mi abuelita se había puesto mal y pues le doy gracias a Dios que ya está todo bien en México y que ya está bien. Y pues a lo mejor sí está un poquito mal, pero yo sé que Dios la va a cuidar porque ahora ya saben qué es lo que ella tenía. También le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque mi mamá cumplió años y le pido a Dios que me pueda permitir tenerla más tiempo conmigo. También le doy gracias a Dios por mi hermano porque sé que no estuvo bien esta semana y ya está mejor, aunque sigue malito, pero ya lo veo bien. También le doy gracias a Dios porque ayer estuve hablando con Ana y ya está durmiendo bien. También me platicó un poquito del caso de su familia y gracias a Dios todo marcha bien porque está
se buscó un buen abogado, la mamá de Ana ya va marchando bien mejor. También hablé con Andrea y yo les quiero pedir que oren por su mamá, se llama Estrella, porque yo sé que es muy difícil perder a alguien, pero ahorita está pasando su duelo y no quiere salir de casa. Cuando sale, sale solo con su hermana o con su Andrea, como que la anima a salir, dice vamos a la playa mamá, vamos a salir a un tal sitio, pero pues Andrea no la ve muy bien porque ahorita mismo la mamá de Andrea está medicada con depresivos, entonces para orar por ella y que siga adelante. Estrella. Se llama Estrella. Oye, por ella no. También por Alejandro porque pues no se porta muy bien. Y pues también por mi papá que veo a Eva mía como lo mira y digo, le doy muchas gracias a Dios por el papá que me dio. De nada más. Bueno, vamos a hacer una oración por estas gratitudes. Señor, pues tú sabes todo lo que nosotros necesitamos, pero también a ti te gusta que nosotros platiquemos y oremos contigo, Señor. Y en este tiempo de gratitudes y de peticiones, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Aunque a veces no entendemos, a veces somos torpes, somos lentos para aprender, pero ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Te damos las gracias por la vida del hermano Marco, de mi hija, de mi esposa, de mi hijo y de todos los que estamos aquí reunidos, porque nos has traído con bien, porque tú has contestado peticiones. También te damos gracias porque mi esposa cumplió un año más de vida, síguela usando, síguela utilizando de una gran manera para que gente venga a conocer de ti, Señor. Bendice su vida. Tú sabes, Señor, que ella es parte de este equipo misionero y parte muy importante, Señor. Bendícela, cuídala, fortalécela. Y también de una forma especial, pues te pedimos por Eva mía, que tú la sanes, que tú traigas solución a todas sus dolencias, a sus cosas. Y también te pido por mi suegra que está mal, no sabía, sánala, Señor, bendícela. También pues te pedimos por el hermano Marco, por su hija Marta María, que está en Guatemala, para que asista a la iglesia, se acerque a ti. Gracias por lo que les has dado. Y también te pedimos por pues Marco, el menor, Señor Junior, que pues el hermano encontró un correo escrito. Permítenos ir hoy y mañana a visitarle, Señor, y que todo salga bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pero lo que le iba a decir, iba a dar esa noticia, si se porta bien hoy, a lo mejor al rato lo llevo a que vea su hijo, o mañana. Se ríe el hermano, que diga, sí, hermano, gracias, se ríe. Gracias, hermano, gracias, pastor. No, de alegría, me río de alegría. Vamos a tomar esta alabanza a Dios.
Como lo dije hace rato, ya no sé si te acuerdas, Antonio, del hermano Marco, que se ponía en el internet, nada más que hoy se cortó el cabello muy corto. Dice que el calor, ¿cómo lo ves? Y entonces, pero ese hermano que vivía o que estaba ya en las lejanas tierras de los vikingos de Suecia. Muy bien, pues vamos a continuar y vamos a hacer una oración también, gracias a Dios, porque yo sí que Yeli no, ella no es Naomi. Pues ¿quién es? Por eso ya, ¿cómo se llama? Gisela. No sé por qué quise decir otro nombre. Gisela está con nosotros y también Neisa. Vamos a una oración por su clase y por la predicación de nosotros que vamos a tener aquí del estudio de la palabra de Dios. Señor, te queremos dar las gracias porque tú eres grande, porque eres poderoso, porque eres el único que hace maravillas. Ahora te damos gracias también, Señor, porque pues el calor también es necesario. Gracias porque tú lo mandas, aunque a veces no nos gusta, pero gracias por todas las bendiciones que tú nos das día a día. Bendice la clase que Eloísa va a dar a los niños y la práctica que vamos a tener aquí con los adultos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues Gisela puede pasar con la hermana Eloísa y Neisa también si así lo quiere. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17, para leer los versos del 14 al 21. Mateo 17, de los versos del 14 al 21. Hace 8 días tuvimos el mensaje de Aeloid. ¿Se acuerdan, hermano? Un mensaje en el cual el Señor Jesucristo nos enseña a no perturbarnos, a no ver otras cosas, a no seguir otras cosas, sino escuchar solamente al Señor Jesucristo. Aunque quisiéramos quedarnos en algo o en una experiencia muy hermosa que hayamos tenido, pero es como la luna de miel. Los que han tenido luna de miel, se dice ¿verdad? Que la luna de miel es algo muy hermoso, lo es, pero dura solamente unos días. Si tú no sigues alimentando eso, o tú no tienes a Jesús en tu vida, no hay verdadero amor, eso se va a acabar. Pero bueno, hablando ahora, vamos a leer lo que dice Mateo 17 del 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mí, hijo, como lo dijo Bartimeo, hermano, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Vinieron entonces los discípulos a Jesús aparte, diciendo: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate allí y allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Creo que la palabra de Dios es bien clara con lo que el Señor nos está enseñando o trata de enseñar aquí. Pero tenemos aquí, hermanos, un evento en la Biblia en la cual Jesús nos va a enseñar y va a enseñar a sus discípulos a raíz de este problema que surge o que se le enfrenta el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que hay un hombre que se acerca a Jesús y le ruega por su hijo porque está enfermo. Y aquí la Biblia dice lunático.
La idea simplemente es, hermano, que esta persona está haciendo cosas extrañas, está haciendo cosas diferentes, cosas locas, y lo dice ahí en la Biblia. A veces cae en el fuego y muchas en el agua. ¿Saben una cosa, hermano? Cuando una persona está poseída por el demonio, por un demonio, empieza a hacer cosas raras y cosas diferentes. Yo sé que hay gente que dice, yo no creo en los demonios, yo no creo en el diablo. Bueno, se respeta su idea. Pero en la Biblia y en la vida real hemos visto, o se han visto casos en los cuales hay gente que es poseída por Satanás o por sus demonios y empiezan a actuar diferentemente. Pero esto es algo que el Señor Jesucristo vivía todos los días. Esto es algo que también nosotros vamos a vivir y a enfrentar todos los días, porque todos los días nos enfrentamos con gente que está mal, ¿no es cierto? Todos los días nos enfrentamos con gente. Tú vas a un bar a desayunar, ¿no? O vas a otro lugar y te enfrentas con gente, no vas al Supeco y hay mucha gente y no sabes qué te vas a encontrar ahí. ¿Sí me explico o no? Fuimos nosotros, ahora que estuvimos los hermanos, los llevé a Granada, y allá en Granada llegó la policía y unos hombres estaban ahí como que peleando, haciendo cosas. Uno no iba a pensar que eso iba a suceder en España, ¿no? Pero sucede en todas partes. No sabemos qué nos pueda suceder. Pero el Señor Jesucristo enfrentaba a este tipo de personas enfermas o poseídas con demonio continuamente. Lo vamos a ver en la Biblia, hermano Marco. ¿Quiere buscarme, por favor, Mateo 9:35 y leerlo usted en voz alta? Mateo 9:35, por favor, hermano Marco. Venga. Y dice la palabra: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Amén, ahí está. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Pero qué hacía Jesús? Recorría ciudades y aldeas. Y al recorrer, ¿qué enfrentaba Antonio? Gente que estaba enferma, gente que estaba endemoniada, y el Señor los sanaba. También lo dice Mateo 14:35. Mateo 14:35. Cuando le conocieron los hombres de aquel lugar, o sea, reconocieron a Jesús, enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él a todos los enfermos y le rogaban que se quedase a tocar solamente el borde de su mano, y todos los que lo tocaban quedaron sanos. Se fijan, una y otra vez vemos en la Biblia 15:29 al 31. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea y subió al monte, se sentó allí. Y se le acercó ¿cuánta gente? Mucha gente, que traían consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De la manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. ¿Se fijan, hermanos? Les puedo mostrar más pasajes, pero solamente esto voy a mostrar. Jesucristo enfrentaba día a día a gente que tenía constantemente enfermedades, y una de esas enfermedades era que estaban poseídos por un demonio, y Jesús tenía el poder y tiene el poder para sanar y para sacar eso. Eso existe y el Señor lo puede hacer. Pero hay un hombre aquí que le llaman lunático y que padece mucho. ¿Saben una cosa, hermanos? Nosotros hoy en día podríamos decir que cada día tenemos que enfrentar, si quieres llamarle un problema o un examen, como discípulos de Cristo. Día a día tenemos que enfrentar situaciones. Los discípulos de Cristo están, si me permites decir así, en el campo de trabajo, en el campo misionero, en el cual están siendo probados constantemente, y esto es algo que nosotros también día a día o al día a día estamos siendo examinados por el Señor Jesús, y muchas veces nos caemos y muchas veces nos ha faltado poder superar ese examen. Si analizamos para atrás, todos los días vamos a enfrentar
a este tipo de cosas o de casos y debemos estar preparados para ellos. Dice la Biblia que entonces un hombre se arrodilló ante Jesús y le dijo: Señor, ten misericordia de mí. Versículo 14 y 15, ¿verdad? Un hombre se acerca a Jesús y le pide ayuda. Eso simplemente nos enseña a nosotros que el único que nos puede ayudar es Jesús. Y tenemos que ir a Jesús. De eso no es vuelta de hoja. Pero la pregunta o la enseñanza de este mensaje hoy que quiero hablar es: ¿por qué nos caemos? ¿Por qué fracasamos? Dice la Biblia aquí, más adelante, en el versículo 16: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Versículo 16 dice: Señor Jesús, yo traje a mi hijo enfermo a los pies de tus discípulos, pero ellos no pudieron. Por eso vengo a ti. Aquí hay una enseñanza también bien cierta, ¿no? Podemos ir directamente a Jesús o podemos ir, si me permites así decirlo, indirectamente, pero llegar a Jesús y de la misma manera Jesús puede hacer el milagro. Pero aquí pasó algo: los instrumentos de Jesús, sus discípulos, fallaron. ¿Sí? Y por eso yo quiero hablar hoy de que hay dos elementos que nos faltan para estar bien y para no fracasar. Esto fue un fracaso, ¿no creen? Esto fue una caída, esto no fue algo bueno, porque el Señor Jesucristo lo reprende más adelante y por eso le dice: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros y hasta cuándo os he de soportar? Porque no entendían, hermanos, y no aplicaban lo que el Señor les decía. Así que la pregunta que podíamos hacer es: ¿por qué nos caemos o por qué fracasamos? Y la respuesta, ¿verdad?, es sí, ¿verdad? A veces fracasamos, a veces nos caemos, pero también a veces pasamos los exámenes. Pero oye esto: cada uno de nosotros vamos a enfrentar algo que va a ser duro, fuerte, difícil o más grande que nosotros, pero no más grande que Dios. Y tenemos siempre que pensar que el que está con nosotros es más grande que el que vamos a enfrentar. Voy a darte dos ejemplos rápidamente. Vamos al libro de Primero de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18. No voy a leer todo, solamente voy a leer algunos pasajes. Pero en Primero de Reyes, capítulo 19, del 1 al 18, tenemos el ejemplo de Elías, un profeta de Dios, un profeta que había tenido mucho éxito. Acababa de haber vencido a los, ahora sí como dice la Biblia, a los profetas de Baal, ¿verdad? El Señor le había dado poder y él había triunfado, y dice la Biblia que el Señor se manifestó y que cayeron aquel día muchos hombres, ¿verdad?, profetas de Baal que estaban en contra de Dios. Eso lo dice en el capítulo 18. Pero después de que Elías también ora por lluvia y cae lluvia, Elías le da de comer a una viuda de Sarepta en el capítulo 17. Elías es alimentado por cuervos en el capítulo 17. Ahora vemos a un Elías en el capítulo 19 muy diferente. ¿Esto qué nos habla? Que a veces nosotros como hombres vamos a caer, vamos a fracasar. El fracaso está bien, pero está bien una o dos veces, pero no siempre. Ahora dice la Biblia en el libro de Primero de Reyes 19:1: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho. Se fijan todos los triunfos. Y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Están leyendo ahí conmigo? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué le está diciendo Jezabel? Elías, yo te voy a matar a ti, y tú vas a caer a espada como cayeron mis profetas delante de ti. Aquí vemos entonces, hermanos,
el problema, el obstáculo, el gigante, la muralla que vencer. ¿Y qué actitud toma ahora Elías? Porque Elías había pasado por problemas y había sacado 10, no había suspendido, había pasado. Pero ahora en este problema, ¿qué pasa? Al ver el temor, al ver la presión, dice, viendo pues el peligro, ya vieron el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y luego van el 4. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Hermanos, Elías cayó en depresión y Elías no confió en Dios. Elías no buscó a Dios. ¿Qué hizo Elías? Huyó del problema. Esa no es la solución, hermanos. La solución después de un fracaso o después de un problema fuerte no es hacerme a un lado, sino es enfrentarlo. ¿Y Elías qué hizo? Se fue, como Jonás, como otros que cayeron, que fracasaron. Así que vemos en la Biblia, hermanos, que va a haber momentos en los cuales tú vas a fracasar. Pero eso no está mal. Vemos más adelante que Dios lo levanta, Dios lo alimenta, Dios le habla y Elías sigue adelante. Otro ejemplo es Jeremías. Vamos al libro de Jeremías capítulo 20, versículos del 1 al 18 también. Jeremías 20, del 1 al 18. Tenemos ahora aquí a Jeremías que está en el calabozo, está en la cárcel y repentinamente dice la Biblia en el versículo, no voy a leer todo, pero voy a leer en el versículo 7: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste tú que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Por cuantas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. Y dije: no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. Aquí quería tirar la toalla, ¿verdad? Quería caer. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude, porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciémosles. Todos mis enemigos miraban si claudicaría, o sea, si caería, si fracasaría. Quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él y tomaremos de él nuestra venganza. Pero vean lo que pasó. Mas Jehová, qué bonito, hermanos. Siempre que Jeremías quería claudicar o caer o fracasar, dice: mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, es el canto que entonamos, y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán y tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Vean el 12 para terminar. Oh Jehová de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque en ti he encomendado mi causa. Vean lo que estamos viendo aquí, hermanos. Elías ve el problema y ¿qué es lo que hace? Huye, ¿no? ¿Sí o no? Normal, es hombre, pero en este momento tuvo temor, tuvo miedo y se fue. Jeremías, también como hombre, como tú y como yo, estaba en la calaboza, ven el contexto, está en el peligro, él está predicando y la gente se burla de él. Él está predicando y la gente lo está escarneciendo. ¿Y él qué hace? No, pues ya no lo voy a hacer, Señor, porque ve cómo me están tratando, ve a mis enemigos. Pero al final dice que hay algo dentro de él que lo está seduciendo. Al final hay algo dentro de él que lo está diciendo: no, tú sigue adelante, tú sigue adelante. ¿Quién es ese? El poderoso gigante. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Vamos a ver entonces ahora por qué fracasaron
los discípulos, ¿no? Vamos al libro de Mateo nuevamente y Jesús les dice por qué ellos no pudieron sacar ese demonio. Vean la respuesta del Señor Jesucristo en el versículo 17. El problema es, los discípulos no pudieron sanar a este enfermo, fracasaron. Y Jesús les da dos elementos que cada discípulo y cada cristiano debemos de tener. ¿Cuáles son esos dos elementos que debemos de tener para poder pasar cualquier prueba? Vean lo que dice. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula. Incrédula significa sin fe, sin creer, y perversa. La palabra perversa significa torcida, que no va como el Señor quiere. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportármelo? Dice: tráemelo acá. Ahora vean el 18. Y respondiendo Jesús al demonio del cual salió el muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Entonces, hermanos, aquí vemos una cosa importante. Jesús lo hizo ver todo fácil, porque Jesús llega, reprende a este demonio y el demonio sale, porque él sabía quién era Jesús. Jesús es Dios. Pero viendo Jesús, vean el versículo 19, viendo entonces los discípulos a Jesús, ¿cómo lo hizo? Lo toman aparte y se aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? En otras palabras, ¿por qué fracasamos? ¿No? ¿Por qué no fuimos exitosos? No podemos preguntarnos así: ¿qué pasó? ¿Qué nos pasa? Y es la pregunta que nos tenemos que hacer nosotros. ¿Por qué las cosas no nos salen bien a veces? Estamos hablando de cosas espirituales, que claro, las cosas de Dios. No estoy hablando de todo en general, sino las cosas, porque aquí estamos hablando de cosas espirituales. Y le dice, entonces Jesús le dice: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Ese es el primero. Y el 12 es: pero este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Saben cuáles fueron las dos cosas que le faltaron a los discípulos? Fe y oración. A lo mejor tuvieron fe, pero su fe no llegó ni al grano de una mostaza. A lo mejor oraron, pero no oraron como debería de haber sido. Y eso nos puede pasar a nosotros si no nos preparamos bien espiritualmente, si no estamos fuertes en el Señor. Y déjenme decirles, hermanos, que esos dos elementos le faltaron a Elías. Elías no tuvo fe y se fue. Tampoco Elías aclamó a su padre y dijo: ayúdame. No, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Se fue, se puso debajo de un árbol y se durmió, cayó en depresión. Y es cuando viene el Señor, ¿se acuerdan allá en la historia? Y dice la Biblia que Dios le envía un ángel, le da de comer, come, se alimenta y después le dice, y le empieza a hablar. Y fue en un viento apacible, en un silbo apacible, que el Señor abre su corazón y que él dice: siento un celo, ¿verdad?, por el Señor, y vuelve a servir a Dios. Y después Jeremías también. Jeremías, ¿por qué se pudo levantar de esa caída? Porque dice la Biblia que Jehová estaba con él y le dijo: yo estoy contigo como el poderoso gigante. Hermanos, solamente con la ayuda de Dios, con fe en Jesucristo y con esa comunión y con esa oración continua con el Señor, podremos salir adelante de los problemas y podemos salir adelante de los exámenes. Así que vamos a ver ahora aquí rápidamente un ejemplo en la Biblia de un hombre, o vamos a terminar con dos ejemplos en la Biblia de hombres que sí tuvieron fe y que sí oraron y tuvieron éxito. Miren, vamos al libro rápidamente, así. Aquí vino el Señor Jesucristo y le dijo: porque tienen poca fe, pero si tuvieran fe pudieran decirle a este monte que se mueva, ¿verdad? Dice: y nada os será imposible. Pero ellos no tenían fe, ese era su problema de ellos. Vamos a ver un ejemplo de gente que creyó y vivió, pero la gente que no creía moría. Números 21, el libro de Números, y también la Biblia, Jesucristo también utilizó este ejemplo cuando habló con Nicodemo. Números 21 del 4 al 9. Cuando Jesucristo le habló a Nicodemo, le dijo:
es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, así como la serpiente fue levantada. ¿Qué significaba eso? ¿Se acuerdan? Que toda la gente que miraba a su serpiente y que la serpiente les picaban no morían, pero los que no veían o no confiaban en Dios morían. Vea lo que dice versículo 4 del número 21. Después partieron del monte de Or camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Aquí viene el problema, ¿verdad? Aquí viene el examen. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir a Egipto para que muráramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestras almas tiene fastidio de este pan tan liviano. Se referían al maná. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. ¿Y qué hizo Moisés en el problema? Se fue. Y Moisés, ¿qué? Oró por el pueblo. Pero yo no creo que solamente haya orado, él también tenía fe. Oró. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Esto es fe, hermano. ¿Quién le dijo a Moisés que solamente construyendo una asta y poniendo una serpiente ahí y viéndola a la gente se iba a sanar? Eso como que se ve como un cuento, ¿no? Se oye como una mentira. Ay, ¿a poco es tan fácil? Nada más construyo es eso, y cuando me piquen volteo a ver y ya me sano. ¿Saben qué se llama eso? Fe. Confiar en Dios plenamente. Y cuando uno tiene fe, uno hace lo que su palabra dice. Moisés hizo una serpiente de bronce. Eso es fe, hermano. Obedeció a Dios y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, ¿y qué pasaba? Y vivía. Así que si nosotros tenemos fe, dijo Jesús a sus discípulos, como el grano de una mostaza, le podremos decir a un monte: muévete, y se va a mover. Eso que nos enseña que muchas veces no tenemos nada de fe. Por eso Jesucristo dijo: generación incrédula y perversa es esta. O sea, una generación que no cree, una generación que está torcida, una generación que piensa solamente en lo suyo y no piensa en lo de Dios. Vamos a ver ahora al libro de Éxodo, por favor. Éxodo, primeramente voy a leer Éxodo 17. Y en Éxodo 17, voy a leer solamente del 11 al 14 o del 11 al 13, pero aquí tenemos una historia muy hermosa. Tenemos una historia en la cual el pueblo de Dios está peleando con los hijos de Amalek, eran gigantes. Y dice la Biblia, versículo 11: y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, o sea, ganaba la batalla. Mas cuando él dejaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés, ¿qué? Se cansaban, es obvio, como hombres nos cansamos, pero aquí viene la enseñanza bíblica. Por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella para tener descanso, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos, ¿qué? Firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y su pueblo a filo de espada. Yo aquí tengo una pregunta. Aquí vemos claramente que Moisés confiaba en Dios y obedecía a Dios también, pero él solo no lo hizo. Él necesitaba tener sus manos arriba extendidas, pero se cansaba. Pero gracias a Dios por hombres como quién, como Hur, y como quién más, y como Aarón, que levantaron sus manos y clamaban a Dios y ayudaban para que Josué en las trincheras pudiera ganar la batalla. ¿Se fijan cómo todo esto es todo un equipo de trabajo?
Y esto es un principio bíblico para la iglesia y para nosotros hoy en día, ¿verdad? Si queremos tener éxito en la iglesia, necesitamos trabajar en equipo, necesitamos estar firmes, necesitamos fe y necesitamos orar. Y vean también, vayan conmigo al capítulo, estamos en el 17 y leímos del 11 al 13, pero vean conmigo al versículo 3 y 4. Antes de este incidente pasó otro incidente. El pueblo de Dios quería agua. Así que el pueblo, dice, tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir a Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová y diciendo: ¿qué haré con este pueblo? A mí, yo lo que quiero que veas, hermano, es que cuando Moisés tenía problemas, ¿él a dónde iba? A Dios. ¿Y Dios qué? Le ayudaba. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Vuestra fe es poca, y este género solamente sale con oración y con ayuno. ¿Cuáles serían entonces? ¿Cuáles son los elementos que Jesús nos da para poder ser exitosos y para poder salir del fracaso o del problema? Número 1, fe. Creer. Ay, nada más levantando las manos, ¿tú lo vas a hacer, Dios? Bueno, Dios sabe por qué. Nada más levantando una serpiente de bronce y viéndola, Dios sabe por qué. ¿Te acuerdas también cuando el pueblo de Dios venció a Jericó? Que dice la Biblia que los sacerdotes daban vueltas y el último día dieron 7 vueltas y gritaron: ¡viva Jehová de los ejércitos! ¿Y eso qué? Se cayó. Parecía una película, ¿verdad? Pero es verdad, es realidad. Eso es lo que Dios hace si tenemos fe. Ahora, por último, aquí vamos a ver Éxodo 15, 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés nuevamente y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol. Hasta ahí nada más quiero que vean esto. Dice que las aguas se endulzaron y allí les dio. Hermanos, cuando Moisés tenía problemas, él clamaba a Dios. Una y otra vez, tú lo puedes ver en Éxodo, en Levítico y en Números, que él siempre que tenía un problema buscaba a Dios y Dios le daba la solución. Pero también lo buscaba con fe. Caemos a veces, o tenemos fracasos en la vida, porque nos faltan 2 cosas: fe y oración constante. Podríamos a veces pensar que sí oramos, pero no hay resultados, porque mejor algo anda mal en mi vida. También fe es muy vital e importante en la vida exitosa de un creyente, de un siervo de Dios. Y lo vamos a ver en Job. Vamos al libro de Job, capítulo 23. Ahí voy a comenzar. Job 23, del 10 al 14. Todos sabemos la historia de Job, ¿sí o no? ¿Qué le pasó a Job? ¿Te acuerdas, Antonio, qué le pasó a Job? ¿Se has leído el libro de Job? ¿No te acuerdas? Job, dice la Biblia en el capítulo 1, lo puedes leer en tu casa, que él perdió todo. Que él perdió a sus hijas, perdió a su ganado, perdió todo lo que tenía. Era un hombre muy rico, dice la Biblia en el capítulo 1, y perdió todo. En unas horas, todo se fue. Así pasa a veces, ¿verdad? Hay gente que está muy rica y pierde todo. ¿Y qué hacen? ¿Cuál es la reacción de mucha gente cuando pierde todo? Se quita la vida, ¿no? No digo todo, pero no se quita la vida. Otros se vuelven locos porque dicen: ¿cómo perdí todo? Job mantuvo la calma porque se mantuvo en el fuerte que es Jehová. Confió en él. Y vean lo que dice en Job 23. Después de que está hablando con sus amigos que parecen sus enemigos, en vez de animarlo, lo están aplastando. Y dice Job 23, del 10 al 14. Mas, hablando de Dios, mas él, o sea, Dios, conoce mi camino, me probará, y que dice, y saldré como oro. Y eso es lo que estaba haciendo Dios con Job, lo estaba probando. ¿Qué se hace para probar un oro? Que es un oro, se mete por unas calderas a temperaturas muy altas y lo que sale es oro puro.
pero tiene que pasar primero por un momento de calor fuerte. Eso que ejemplifica que nosotros, ¿verdad?, para salir adelante necesitamos pasar por varias tribulaciones y problemas, exámenes. Pero vean, porque pudo pasar adelante, el versículo 11: mis pies han seguido sus pisadas. Amén. Mis pies han seguido sus pisadas. ¿Qué pisadas? Las pisadas de Jehová. Guardé mi camino y no me aparté. Aún en los problemas, aún en las dificultades, dice Job, yo no me aparté. Yo seguí las pisadas de Cristo. Nosotros tenemos que seguir las pisadas del Señor, no las pisadas de Daniel, no las pisadas de Jesús. Hermanos, los discípulos no pudieron sacar ese demonio porque no siguieron el patrón bíblico: fe y oración. Elías también cayó en depresión porque no tuvo fe y no tuvo oración. Pero cuando él buscó a Dios, y lo pueden leer allí en sus casas, el primero libro de Reyes 19, no le leí toda la historia, pero más adelante dice que el Señor lo alimenta y abra su corazón, toca su vida, y él vuelve a sentir ese celo por servir a Jesús, por servir a Jehová. Aquí Job, aunque cayó, aunque tuvo un examen muy difícil, pareciera para el mundo ser fracasado porque perdió todo, al final vemos que el Señor le vuelve a dar eso y lo doble más. Y dice, guardé mi camino y no me aparté. Versículo 12, vean el 12: del mandamiento de sus labios. ¿De cuáles labios? De Dios. Nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. La razón por la cual Job pudo permanecer y pasar con éxito la prueba fue porque él mantuvo fe y mantuvo esa oración y esa relación íntima con el Padre Celestial. ¿Y por qué digo que mantuvo fe? Porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Es lo que dice Romanos 10:17, que la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que, hermanos, dice aquí en el versículo 12: guardé las palabras de su boca más que mi comida. Nosotros los que estamos aquí sentados podemos dejar de hacer muchas cosas, pero de comer, aunque sea poquito, pero comemos, ¿no? Nadie en este mundo, ¿verdad, Antonio?, puede dejar sin comer varios días porque si no se muere. Y eso es algo lógico, ¿no?, y real. De igual manera, hermanos, si nosotros dejamos de alimentarnos de la palabra de Dios, si nosotros dejamos de asistir, si nosotros dejamos de hacer lo que Dios quiere, nuestra fe se va a ir, ¿qué?, debilitando. Y entonces cuando vengan los problemas, nos van a tumbar. Pero ve lo que dice el versículo 14, hermano Marco 13 y 14. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo como si Él quiso quitarme todo. Él sabe por qué. 14. Él pues, nota este versículo, Él pues acabará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. Qué bonito versículo, hermano Marco. Como dice Pablo, lo que Él comenzó en mí lo va a perfeccionar, lo va a terminar. Y Job dice casi muy parecido, dice, Él, Jehová, pues acabará lo que ha determinado de mí. ¿Te fijas? Si Dios ya determinó en su bondad y en su amor salvarme y yo lo acepté, el Señor va a terminar esas cosas, y muchas cosas como estas hay en Él. Wow. Pero ve la fe que este hombre tenía. Ve ahí a unas hojas atrás, Juan capítulo 19, versículo 25 al 27. Job 19, 25 y 27. Yo sé que mi Redentor vive. Wow. Lo dice cuando no tiene, sus hijos han muerto, cuando su ganado no lo tiene, cuando está en la pobreza, cuando le vino sarna. Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Otra gente dijera, ¿dónde está Dios? Él está diciendo, yo sé que Él vive. Y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel,
en mi carne, que dice, he de ver a Dios. Eso es fe. Cuando muera yo voy a ver a Dios. ¿Cómo se llama eso? Fe. Al cual veré por mí mismo. Pues no me lo van a contar. Y mis ojos lo verán y no otro. Aunque mi corazón desfallece dentro de mí, Job es sincero. Aunque a veces fracasamos, ¿verdad? Aunque a veces caemos, aunque a veces dudamos, pero nos levanta el Señor. ¿No lo dice Él? A veces mi corazón desfallece, ¿verdad? Mas debieras decir, ¿por qué le perseguimos? Ya que la raíz del asunto se halla en mí. Pero Él dice, yo sé que mi Redentor vive y yo lo voy a ver. Y también en Job 1:5 nos habla de esa relación que Job tenía con Dios. Dice la Biblia, y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y lo sacrificaba. Y se levantaba Job, ¿verdad? Dice, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos, eso es comunión con Dios, conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Todos los días Job buscaba a Dios. Todos los días tenía pruebas y todos los días oraba y tenía fe en Dios. Conclusión. Jesús dijo, este género solo sale con oración y ayuno. ¿Qué podemos aprender, hermanos? Que cuando tengamos un problema muy grande en la vida, dos cosas tenemos que hacer: tener fe en Dios, confiar en que Dios lo va a hacer, y número dos, orar y ayunar por ese problema, creyendo que Dios lo va a contestar, sabiendo que Dios tiene sus tiempos, no a nuestro tiempo, sino al tiempo de Dios. Confiemos en que Dios va a hacer la obra, confiemos en que el Señor está en medio de todo, y que nosotros lo único que tenemos que hacer es creerle, creer a su palabra y orar fervientemente. Que fueron lo que hicieron hombres con grandes éxitos, como Elías, como David. Claro, todos también tuvieron decadencias, tuvieron fracasos, pero Dios siempre los levantó. Los discípulos no pudieron sacar eso porque les faltaba fe y oración. Esperemos que a nosotros no nos falte y podamos tener la fe como ese grano de mostaza. ¿Y qué dijo Jesús? Y nada os será imposible. Si tu fe es como el grano de mostaza, ¿qué dice? Nada te será imposible. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por tu mensaje y te pedimos que tu palabra no regrese vacía. Ayúdanos a tomar estos dos ingredientes, elementos en nuestra vida, que crezcan, que se fortalezcan, para que no caigamos, para que no tengamos fracasos, sino todo lo contrario, tengamos éxitos y victorias en Cristo.